Como he prometido muchas veces, voy a revelar en su momento todos los enigmas y todos los misterios, hasta el último de ellos. He repetido muchas veces que hay prohibiciones absolutas y totales mediante terror y amenazas, hasta de muerte, a medios de comunicación controlados por Club Bilderberg, Vaticano, satanistas, Illuminati, noblezas, etcétera, etcétera, de que bajo ningún concepto, diga quien lo diga, bajo so pena de arruinar la empresa y asesinarlos, llegado el caso, de no dejarme hablar bajo ningún concepto, diga quien lo diga y al costo que sea. He contado muchas experiencias, hasta con contratos firmados ante notario, como Antena 3, para abrir rocas y sacar gigantes. Un contrato que Antena 3 podía haber, sin nos poner un céntimo, haber ganado miles de millones de dólares. Dudo que los accionistas de Antena 3 se hayan enterado de este contrato en las asambleas generales que se hacen para revelar, declarar pérdidas, ganancias, inversiones, etc. Lo mismo con la Cueva de Hércules, amenazando de muerte a mis abogados en Toledo. Óscar Marín, amenazado de muerte, y su bufete de abogados por el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, miembro de sectas satánicas de la extrema derecha, Blas Piñar, del Opus Dei, etcétera, etcétera. Cuando mi abogado en Toledo, yo bajo solicitud mía, hizo inspección de los miembros prominentes de la política y la religión, miembros a su vez de sectas satánicas en Toledo, se asustó y me mandó cartas de la cantidad de diputados y miembros y alcaldes y exalcaldes, miembros de sectas satánicas activas, sobre todo la religión, que es la que manda y es la que dirige las sectas satánicas. Ahora voy a revelar un misterio, pero vuelvo a decir, no es generalmente positivo, pero a manera de ejemplo, no es positivo, porque van a ver que diga lo que diga, enseñe lo que enseñe, automáticamente sellado, bajo terror, los medios de comunicación. Verá que haga lo que haga, enseñe lo que enseñe, silencio absoluto y sepulcral, bajo terror y amenazas. Pero hoy voy a hacer una excepción a petición de muchos amigos, clubs que tengo en todo el mundo, ya cada vez más se abren mediante el único medio accesible, es el Internet. Otro medio no hay. Todo está controlado. Ahora quieren comprar con miles de millones el Internet y todavía no le venden, hasta que llegue el momento. Hoy voy a revelar un secreto. Últimamente he hablado de que ya empiezan a moverse y a hablar estatuas, entre comillas, que son robots, hace miles y miles de años, hechos por extraterrestres, que cumplirían y cumplieron su función técnica y ahora la van a cumplir porque a la llegada de la liberación de la humanidad están moviendo estos robots construidos por extraterrestres para extraviar cada vez más y controlar más a la humanidad. Todo esto que digo va todo en relación. Es verdad que son para la gente que no comprende, no sabe, lo han engañado a la humanidad, pues son, parece, piezas sueltas, no hay nada, es como un motor. Todas las piezas tienen una función. Como le falta una pieza, pues realmente el motor ya no funciona. Y el que no entiende la ingeniería de un motor electrónico, pues no sabe cada pieza qué función puede cumplir. Pero todas juntas hacen funcionar el motor. Digo esto porque hay cosas, como he dicho, las pirámides, la vida en Marte, en la Luna, las pirámides de la Luna, ciudades en la Luna, los chemtrails, perdón, los círculos y pictogramas de los sembrados de la Tierra, los túneles del Ecuador, las líneas de Nazca, Machu Picchu, Tiahuanaco, Pumapunku, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son piezas de un motor, pero todas funcionan, como los Moai de la isla de Pascua, los mismos hay. Todas funcionan. Todas tienen como una función en conjunto un motor y hace funcionar todo. Yo sé cómo están colocadas las piezas y cómo funciona el motor. Por eso, descifrar todo a la vez en un vídeo YouTube no funciona. Pero voy a soltar hoy algo interesante para los investigadores.
Vuelvo a repetir, no lo permitirán hacer público. Verá que esto diga lo que no saldrá a los medios. Pero investigadores privados o escritores se aprovecharán hoy de lo que yo suelte, para adjudicarse ellos tal descubrimiento sin hacer mención de mí. Pero, no obstante, voy a correr ese riesgo. Es lo siguiente, voy a hablar de dos robots gigantescos que están expuestos en museos y sin que la gente se entere de lo que hay allí. En el año 1972, en la costa de Calabria, en el mar de Riace, unos marineros, pescadores de esponjas y tal, casualmente se encontraron en el fondo de ese mar, a pocos metros de profundidad, dos estatuas gigantescas de aproximadamente 250 kilos cada una, de un material de color verde desconocido en la Tierra. No saben, ellos han definido, puede ser una mezcla de bronce con otros materiales, pero desconocido. Las sacaron rápidamente y rápidamente vieron que podían ser estatuas gigantescas de dioses antiguos, en Italia, tal. Y entonces, pues, mandaron cambiarlas. Las trabajaron, las limpiaron, una limpieza que duró 7 años. Y las expusieron una vez ya limpias, preparadas, porque después de tantos miles de años, pues estaban pues todas casi corroídas el exterior. Es decir, habían transcurrido miles de años y claro, el mar y los animales y las conchas marinas y tal habían hecho mella en la superficie. Las limpiaron y quedaron perfectas. Pero se quedan impresionados de la perfección de esas estatuas, que se hallan, creo que se hallaban, rápidamente una vez limpiadas en un museo de Florencia. Son las estatuas, entre comillas, más visitadas casi del mundo, porque siguen todavía perplejos esas estatuas de qué son. Esas estatuas tienen una función, son robots, y ya le explicaré más detalle. Por ejemplo, tienen diversos materiales. Por ejemplo, los pezones de los pechos tal, son de cobre, los dientes de plata, los ojos también de zafiros, en fin, son materiales diferentes, de ámbar y tal, que no saben cómo han podido hacer aquella obra tan perfecta hace miles de años, con qué técnica y para qué. Un detalle significativo que ahora ya va saliendo de esas estatuas que digo, pues es el hecho siguiente. Ahora en mi blog he puesto, voy a colgar fotografías y un relato más detallado de las estatuas. Dese en cuenta en las fotografías que pongo en mi blog, www.albertocanosa.blogspot.com. Vean las estatuas, las fotografías, y verán que en la frente, las dos, tienen un microchip. Con astucia lo saben los investigadores, los satanistas, el Vaticano, ocultistas, lo saben, que son robots. Estos robots funcionaban perfectamente, no sé cómo explicarlo para que lo entiendan, como, por ejemplo, para que se hagan una idea, hay una película de Terminator, que era la segunda parte, donde se ve venido del futuro un robot que no se podía destruir, pero se transformaba en diferentes formas. Era como mercurio sólido, que aunque se disolviera, volvía a reunirse el mercurio, formando formas diferentes según era el momento adecuado. Y entonces hay dos robots en una lucha final para destruirse uno a otro, con el fin de intentar venir del futuro y destruir en el pasado a alguien que podía acabar con técnicas electrónicas la invasión de robots en la Tierra. Todo esto, este argumento de esta película está sacado de topos de la CIA norteamericana y de la NASA, que saben de cosas y descubrimientos sensacionales que han experimentado y que tienen en el Área 51 y en otras fases secretas del gobierno norteamericano de robots encontrados en el pasado. Yo he hablado mucho de los aviones de oro
de Bogotá, están en todo el mundo, con microchip incorporado. Y ya explicaré en su día la función de esos aviones, hace miles de años. Pues estos robots tienen un microchip y este microchip hacía unas funciones con luz solar, como una batería, que se podían mover tranquilamente. Si hacen un análisis a la cabeza del robot, verá efectivamente que tiene el microchip, es un microchip, como algunos microchips o espejos microchip que se sacaron de la cueva de los tallos. Bueno, pues tenían un microchip y hacía mover a una forma de guías todo el organismo. Estos robots servían sencillamente de control por donde tenían las bases extraterrestres, o como vigilancia, o como guardas de seguridad. Y ante cualquier movimiento raro, cualquier extraño que entrara, actuaban y lo eliminaban. Ya he hablado en otros en vídeos YouTube de que en el pasado pues habían encontrado muchos robots. Uno de ellos estuvo muchos años en la Catedral de Toledo, que se encontró en uno de los túneles de Toledo. Toledo está invadido de túneles a varias alturas y salen a kilómetros y kilómetros de la distancia de Toledo, a varias distancias, a varios pueblos y poblaciones. Bueno, pues uno se encontró, de los muchos, y se detuvo en la capilla de Santiago de Toledo, y se movía y andaba perfectamente, y la Inquisición lo destruyó rápidamente, como hicieron con todo lo que encontraba de papiros, planos y cualquier cosa. Hay relatos antiguos en la historia, cuando empiezan a analizar y piensa, bueno, deben ser leyendas. No son leyendas, son reales, son escritores serios. Por ejemplo, Platón hablaba de que él sabía y había visto que tenían en los griegos, en algunos sitios, en algunos templos, robots que habían encontrado perfectos. O sea, robots que andaban, robots que se movían y hacían ciertas funciones. Él hablaba también, ahora ya ven que no es tanta la leyenda, de robots de los dioses del Olimpo, o sea, los extraterrestres, que tenían robots para el servicio y para trabajar y para hacer cosas y vigilancia y control, para que nadie entrara en esas bases, en los dioses del Olimpo. Y también hay ciertas leyendas, porque los robots se están extendiendo en todo el mundo, de que en China un emperador, hay leyendas de que había encontrado otro robot en China, la muralla de China. Ya diré en su día qué es la muralla de China de 8.000 kilómetros y quién la construyó y cómo y para qué. Una función que cumplirá en el futuro próximo. La muralla de China. Ojo con los fundamentos de la muralla china de 8.000 kilómetros. Bueno, pues el emperador chino tenía, según la historia, un robot que había encontrado, pero era tan perfecto que la mujer pues se enamoró del robot y el emperador de celos le mandó destruir. Porque en muchos casos habla de que los robots tenían función propia. O sea, a veces incluso se escapaban, tenían que ir a buscarlos porque no eran dependientes de órdenes que le daban, como un ordenador actual, moderno, de técnica, das una orden y la cumplen, sino que ya eran independientes, como por ejemplo sucede, que no es tanta la ficción como en la película que he relatado de Arnold Schwarzenegger, la segunda serie, Los Terminatos, que eran robots construidos por ellos mismos, que tenían independencia propia y actuaban por propia iniciativa, con el fin de destruir la raza humana y quedar solamente los robots metálicos, mecánicos, en la Tierra. Hay muchas historias interesantes a lo largo que ya no son tan historias. Incluso hay un Papa, Silvestre II, que había encontrado un libro, ¿no?, que era cómo construir robots. Incluso construyó uno, perfecto, con el libro y las indicaciones que hablaba de ese libro griego que había encontrado este Papa. Y construyó un robot, pero enseguida le mandaron destruir el robot, porque era peligroso que la gente supiera que hace miles de años ya había civilizaciones súper avanzadísimas en la Tierra. Hay otras leyendas que no lo son, que la gente ya no es tanta la leyenda. Por ejemplo, las dos gigantescas estatuas en Menón, en Egipto, son de 2 millones de kilos cada una. A ver, dígame quién las hizo y cómo se pueden hacer hoy si es imposible. Nunca se podía hacer una estatua de un bloque de 2 millones de kilos y transportarla cientos de kilómetros hasta Egipto. Bueno, es de locos cuando los egipcios, todo el mundo sabe, no tenían ni papel, ni madera, no había árboles nunca, ni hierro, ni acero, ni carretera. Pues ya miran cómo transportan 2 millones de kilos en un bloque, pasando montañas, ríos, vaguadas, cascadas. Imposible. Hoy es imposible, cuando más hace miles de años. Pues estos robots, las estatuas de Menón, las mandaron destruir la Inquisición enseguida, por eso están semidestruidas, que cuando salía el sol empezaban a emitir melodías y canciones.
eran preparados con una función técnica electrónica. Y más importante todavía es que hay, y yo conozco, claro, dos robots más semejantes a estos que he enumerado al principio de este relato, los robots de Calabria, ¿no?, que están o estaban en el Museo de Florencia. Son los robots que protegen la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Están allí, perfecto, funcionan. Cuando el rey Rodrigo en el año 711 entró en la cueva de Hércules, indebidamente, no era el tiempo, los robots empezaron a funcionar rápidamente ante una agresión de gente extraña que entraba. Protegían los robots de la cueva de Hércules la mesa de Salomón, que es un cronovisor, y ya explicaré algo de esto. Y entonces el rey Rodrigo hablaba como si fueran personas y los robots obedecieron. Rodrigo dijo en los relatos antiguos que no iban a hacer nada, solo iba a ver aquellos, no, y se iban a llevar nada. Y vieron todo lo que había al lado de la mesa, el cronovisor de la mesa de Salomón, y había papiros con profecías que se van a cumplir ahora, en este tiempo, de invasiones. Y había una profecía de que si entraba en la cueva de Hércules, sería España invadida por 700 años. Y así sucedió un par de semanas después de salir Rodrigo, muriendo él con todos los testigos oculares que vieron los robots. Están todavía allí. Y la mesa de Salomón es un cronovisor. Es un espejo, lo que decía antiguamente que tenía Salomón, espejos mágicos, que se podían ver escenas del pasado y del futuro. Cronovisores, perfectos. Hay un libro de un profeta, el profeta más antiguo del mundo, Enoc, que fue transferido al centro de la tierra y está vivo todavía como Elías y mucha gente más, que decía que también tenía Enoc un cronovisor o espejo mágico y podía dar órdenes y ver escenas del futuro y del pasado de la humanidad. Por eso ese profeta fue, por Dios, transferido al centro de la tierra, para que estos profetas y esta gente que hay en el centro de la tierra ya están preparando ciudades gigantescas, perfectas, alimentos, ropa y todo, para los sobrevivientes de la gran destrucción que se avecina a toda la tierra habitada. Estos robots del mar de Riace, de Calabria, ¿no?, verán cómo no permitirán hacer análisis ninguno. Y es más, tras mi emisión, tras este reportaje, verá que harán algo como, por ejemplo, el decir que van a estudiar, que van a analizar, que van a limpiar las estatuas de Riace o robots de Riace, y evitarán que la gente los vea, los fotografíe o los analice. Pero no obstante me he arriesgado para dar una pista a los investigadores y a gente, que tengo mucha gente seguidora, para que se den cuenta de que digo cosas o no digo cosas, porque no es el tiempo. Cuando hablen los medios de comunicación soltaré todo. Incluso llevaré una expedición a ver los gigantes en las rocas, se abrirán varias rocas con gigantes perfectamente conservados, y la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y el arca de la alianza, y una nave de Salomón con la que se llevaba de España o Tarsis oro de Ofir, toneladas de oro de España a Israel durante 40 años. Ojo con los robots, ya están funcionando porque ha llegado el tiempo, reavivando su energía y empezando sus funciones técnicas. Estos de Riace verán como también darán que hablar. Y los robots de la cueva de Hércules, sobre todo, serán catastróficos, no para la gente en general, para los monstruos que han aplastado y robado y exprimido y asesinado a la raza humana. Ojo a los robots de Riace.